13C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentan Calidad de Vida. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Calidad de Vida, aquí por el canal 13C. En nombre del doctor Carlos Ferrada, y ahora que estamos en febrero, muchos de vacaciones, otros trabajando, y ustedes que han votado por los mejores capítulos que hemos visto este año, vamos a dejar quien nos contó, por ejemplo, sobre hepatitis C, el doctor Alejandro Sosa. Hepatitis significa inflamación del hígado y puede ser causada por muchas agentes diferentes. Puede ser causado por medicamentos, puede ser causado por virus, puede ser causada por el consumo de alcohol. Hay muchas causas diferentes. Aquí particularmente lo que son las hepatitis causadas por virus es de donde aparecen las hepatitis A, B, C. Actualmente llegamos hasta, existe la G, incluso hay una hepatitis TT. Así que hay un abecedario completo de hepatitis, pero las más importantes son la hepatitis A, que es una hepatitis de transmisión orofecal, es decir, se transmite por comer, básicamente deposiciones. Eso es la hepatitis A. Sí, la hepatitis B es también causada por un virus, pero este virus se transmite por vía de sangre y fluidos corporales. Frecuentemente en nuestros medios la hepatitis B se transmite por vía sexual. Esa es la principal ruta de transmisión de la hepatitis B en la actualidad en Chile. En otros países como en China, en Asia, en general la transmisión es vertical de la madre que está infectada al hijo al momento del nacimiento. La hepatitis B es menos frecuente en Chile que la hepatitis C, que es la otra causa y la que va a ser el motivo de exactamente. De hecho, en Chile es mucho más frecuente la hepatitis C que la hepatitis B. Y la hepatitis C es causada también por un virus que se transmite por sangre, básicamente. Entonces, la vía más importante de transmisión de la hepatitis C fueron las transfusiones de sangre. Antes del año 96 en Chile. Este virus es un virus nuevo. Se identificó recién en el año 89. Antes se conocía como hepatitis no A no B, porque sabía que había un virus, se sospechaba la existencia de ese virus, sin embargo no se había logrado demostrar cuál era. El año 89 se logró demostrar e identificar por primera vez este virus, en cuyo descubrimiento tuvo un papel muy destacado el doctor Pablo Valenzuela, que es chileno, mientras estuvo en Cairo, en Estados Unidos. Bueno, ese virus recién en el año 89 se logró identificar y recién en el año 90 o 91 se cuenta con exámenes para poder hacer la detección del virus. Entonces una persona que recibe sangre o que tuvo un accidente cortopunzante antes del año 90. El límite del año 96, porque recién el 1 de enero del año 96 se hizo obligatoria el examen de la hepatitis C en los bancos de sangre. Antes se hacía voluntariamente en algunos bancos de sangre, pero estamos hablando del 93, 94. Recién el 96 es obligatorio. Por lo tanto, cualquier persona que haya recibido transfusiones de sangre antes del año 96 debiera hacerse este examen. Lo problemático de este virus es que causa enfermedad real, no es un virus que no se ha podido ver bien bajo el microscopio, sin embargo produce consecuencias muy reales y muy palpables. La cirrosis hepática en Chile tiene una mortalidad altísima, más que el promedio en todo el mundo. ¿Y por qué no nos vacunamos entonces? Bueno, desgraciadamente no existe la vacuna para la hepatitis C. Y además es interesante que la hepatitis C es una enfermedad que la mayoría de las personas que tienen hepatitis C ahora se transmitieron esta enfermedad hace 20, hace 30, hace 40 años. Pero no hay demasiadas infecciones nuevas. Lo que tenemos es una gran cantidad de personas que se infectaron y que después de 20 años, después de 30 años, están ahora llegando a nuestra consulta
con una cirrosis hepática. Si vemos acá, tenemos por ejemplo... Ese es un hígado sano, ¿no? Este es un hígado sano, si ustedes ven, es un hígado que está con su superficie brillante, lisa, normal. Este de acá es un hígado cirrótico en el cual hay múltiples nódulos, es un hígado dañado, es un hígado que tiene cicatrices y esa cirrosis hace que el hígado empiece a fallar con múltiples síntomas, que puede ser la acumulación de líquido en el abdomen, que llamamos ascitis, la persona le puede poner amarilla, puede tener más susceptibilidad a infecciones, puede tener picazón en el cuerpo, pueden aparecer una cosa que se llaman varices esofágicas, que son unas venas que se dilatan en el esófago, las cuales pueden sangrar, una serie de consecuencias que cuando ya se presentan, estamos con dificultad para el tratamiento. El tratamiento de la hepatitis C tiene múltiples problemas, pero es posible eliminar el virus. Ah, mira. Es posible. O sea, no hay vacuna, pero hay tratamiento. No hay vacuna, desgraciadamente. Pero hay tratamiento. Pero hay tratamiento, y el tratamiento es efectivo, no en todos los casos, pero cuando alguien es más o menos en la mitad de los casos, uno logra eliminar el virus. Dura un año en general. ¿Se traga o se inyecta a la vena? Son inyecciones todas las semanas, tiene múltiples efectos adversos. Es un tratamiento difícil, no es un tratamiento simple, tiene múltiples efectos adversos. Las personas normalmente llegan, como yo decía, sin síntomas. Aparentemente sanos. Y el tratamiento uno lo convierte en un paciente, lo convierte en una enfermedad. Es difícil esto explicarlo. Sí, no, pero está súper claro. Pero evidentemente ese tratamiento que puede hacer a la persona sentirse mal, pero con apoyo se puede pasar y se puede, los efectos adversos no son permanentes. O sea, mientras está con el tratamiento no quedan secuelas. Vale la pena porque el premio mayor del tratamiento es eliminar el virus, lo cual se logra actualmente más o menos en el 50% de los casos, y una vez que se elimina, la terapia se acaba y la persona queda sana del virus. Ya hemos visto el capítulo del doctor Sosa y ustedes han decidido que el próximo tema a tocar sería incontinencia urinaria por el doctor Valentín Manrique. Veamos qué nos dice sobre este importante tema y a veces muy desconocido. ¿A qué llamamos la incontinencia urinaria? Bueno, la incontinencia urinaria es el escape involuntario de orina. En realidad es una definición muy simple que ha sido acuñada por la Sociedad Internacional de Continencia, en la cual se dejan muchos otros ámbitos del problema social o de cómo impacta en la calidad de vida de la paciente, y se define simplemente como la incapacidad de contener la orina en forma voluntaria. Tú tenías una imagen ahí un poco para... Acá aparece en detalle un poco lo que es el aparato esfinteriano, la uretra, los músculos de la pelvis que contribuyen en la continencia urinaria. Normalmente las mujeres cuando tienen la vejiga a medio llenar, como a menos 250, 300 cc, manifiestan deseo de ir al baño hacia la vejiga. Y cuando socialmente está esto aceptado, ellas pueden ir al baño, vacían su vejiga, lo cual consiste en una contracción de la vejiga, del músculo de la vejiga, que es esto que está acá arriba. Se abre el esfínter y permite en el fondo que ocurra una micción sincrónica, o sea, la vejiga se contrae, la llave se abre, se vacía el pipí y luego ocurre un nuevo ciclo. En algunas mujeres, que más o menos alcanza hasta un 30% de la población mundial, este fenómeno ocurre en forma involuntaria. Es mucho más frecuente, por ejemplo, que patologías que en Chile son muy importantes como la diabetes, es más frecuente que la depresión, es más frecuente que la hipertensión. Se manifiesta habitualmente por la pérdida involuntaria de orina. Esta pérdida involuntaria de orina puede originarse con un esfuerzo físico, que es lo que se llama incontinencia urinaria de esfuerzo. Por ejemplo, una tos. Exacto, una tos. O una risa. Una risa, un estornudo, el mover un mueble de un lado a otro, ¿ok? Hace un escape de orina. Exactamente, y eso se llama incontinencia urinaria de esfuerzo. Cuando la incontinencia urinaria se origina en un deseo imperioso de tener que ir al baño a vaciar la vejiga, y la mujer va al baño rápidamente porque no puede aguantarlo desde la primera gana de hacer pipí, se llama incontinencia de orina de urgencia o urgincontinencia. Y eso es un fenómeno que afecta, como les decía, más o menos un 30% de la población mundial. Y Chile no está ajeno a este problema. Lo importante es que de esto nadie se muere. Nadie va a tener un problema grave a raíz de la incontinencia urinaria. Pero sí, un alto porcentaje de las mujeres que sufren de este problema tienen síntomas depresivos asociados. Siempre hay que dividirlo respecto a la urgencia versus el esfuerzo.
Si hablamos del esfuerzo, que en general es el tipo de incontinencia más frecuente, más o menos de todas las incontinencias urinarias, el 50% está representado por la incontinencia urinaria de esfuerzo, en todas las edades. En la incontinencia urinaria de esfuerzo uno puede partir tratando a la paciente dependiendo de su severidad. Si la severidad es algo leve o moderado, podemos partir con ejercicios físicos orientados por un fisiatra o un kinesiólogo experto en piso pélvico que le ayude a la mujer a reforzar la musculatura. Yeah. A reconocer primero cuáles son los grupos musculares y luego a reforzar esos grupos musculares para lograr continencia urinaria. Si son bien llevados los ejercicios a cabo por parte de la paciente y los siguen adelante, la probabilidad que ella se mantenga continente es más o menos un 70%. Solo con ejercicio. Solo con ejercicio. Pero si ya la magnitud de la incontinencia escapa a la gama, digamos, de lo leve y lo moderado, y es algo moderado, severo o muy severo, ahí el ejercicio físico tiene solo un soporte, pero no va a ser capaz. Terapéutico, yeah. Y va a ser necesario una cirugía. Y para la cirugía de incontinencia urinaria, desde la década de los 90 en adelante, han dominado lo que son los slings suburetrales o las mallas suburetrales para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Y con ese tipo de tratamiento, en una paciente bien evaluada y bien elegida para la terapia, más o menos el 90% de esas pacientes va a lograr continencia, o sea, va a estar seca, no va a tener escape urinario al realizar esfuerzo físico. Bueno, ahí estamos viendo la película en la cual se instala un conductor para movilizar la vejiga del sitio donde vamos a pasar la aguja. La aguja es de un material de titanio, se cubre con esta malla de plástico y se hace una muy pequeña incisión a 1 centímetro de la salida de la uretra por la vagina. Se talla un bolsillo, se hace una incisión de 1,5 centímetros más o menos, por el cual se van a pasar estas agujas. Aquí la paciente está en posición ginecológica para que puedan seguir bien la... Se perfora la piel, digamos, del retropubis, de la zona donde está más o menos el calzón de la mujer cuando ella se viste, y se perfora a un lado y luego la perforación va hacia el otro lado para la instalación de esta malla, que es una malla que, como les decía, queda libre de tensión. La idea no es obstruir la salida de la orina, sino que es contener aquellos episodios de incontinencia urinaria de esfuerzo. Ahora vamos a pedirles que nos esperen, vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta seguimos con los resúmenes de los capítulos que ustedes han escogido de este año. De vuelta a este segundo bloque, ustedes han decidido que toquemos el tema de salud mental, que el doctor Jorge Ochoa, psiquiatra, nos va a decir qué cosas tenemos que concentrarnos. El hombre moderno y Chile, dentro de los países que están liderando estos procesos de cambio, incluso ahora al interior de la OECD, está enfrentado a una serie de desafíos constantes y cambios constantes. Yo diría que el gran problema del hombre moderno hoy día es la adaptación al cambio. Y eso efectivamente está generando una serie de trastornos que tienen que ver con esto y que en la psiquiatría se llaman trastornos adaptativos, que es cuando nuestras capacidades, nuestras reservas se ven sobrepasadas por los requerimientos externos. Y ahí aparecen una serie de síntomas. Pero también, por otra parte, en esta sociedad, sobre todo en el mundo occidental, hay una sobremedicalización de la conducta humana. Por lo tanto, hay como bastante tendencia a sobreetiquetar una serie de cosas y colocarle de alguna manera algún sello de diagnóstico. Por ejemplo, recién hablaba con alguien del duelo. Hoy día es común que las familias no quieran vivir la tristeza y la pena del duelo. Van a un médico para tomar alguna benzodiazepina, algún ansiolítico, para no llorar. No es bien visto llorar. Se ha cambiado incluso el sentido del rito, porque el rito del funeral, de la misa, incluso es un momento que permite la catarsis.
Y hoy día estamos no como sacándonos el dolor de encima, no queriendo vivir. Y por otra parte también se da que efectivamente cuando hay una persona muy triste, muy apenada, dicen que está con depresión. No con un duelo, no con su pena y su tristeza de haber perdido un ser querido, sino que no, tienes que ir al médico porque tú estás deprimido. Y ahí se confunde duelo, pena, tristeza, que son emociones, con estados, cuadros clínicos en que ya hablamos de una patología como la depresión. ¿Qué cosas debiera llevar a una persona que nos está viendo ahora a pensar que a lo mejor puedo tener una depresión? Lo más importante ahí es la estabilidad del cuadro. O sea, la depresión no es algo de un momento, se requiere por lo menos un periodo prolongado de este cuadro. O sea, estamos hablando mínimo 2 o más semanas, en que las características principales son la desvitalización. O sea, el individuo siente que está más desvitalizado, con menos energía, sentimientos de abatimiento, de tristeza. Hay una incapacidad para disfrutar de cosas que antes normalmente uno disfrutaba. O sea, alguien que disfruta leyendo deja de leer. El que practicaba deporte ya no le es tan llamativo ir a jugar con los amigos, por ejemplo el día martes, lo tienen que llamar para ir. Entonces, y lo otro que es asociado a este cuadro de pena, tristeza, abatimiento, incapacidad de disfrutar, se alteran los ritmos biológicos. O sea, la depresión es una enfermedad que afecta al organismo en toto, no solo al cerebro. El sueño. Se altera el ciclo de sueño. Lo más característico de los cuadros depresivos más melancólicos es que la persona comienza a tener despertares nocturnos. Más que dificultad para quedarse dormido, que puede existir, lo más común es que despierta varias veces. Despierta después de 3 o 4 horas de sueño, y lo otro es el despertar precoz, que es el sello, que es despertarse 1 hora antes de lo que normalmente, y de ahí ya no poder conciliar el sueño. ¿Y qué hay de cierto esto que también se dice que cuando una persona está con angustia y depresión, la mayoría de los médicos habituales le es más fácil siempre tratar la angustia? Y cuando tú logras calmar la angustia, dicen, ahí afloreció la depresión. ¿Eso es verdad o no? ¿O un mito urbano, como dicen? Lo que pasa es que hay una tendencia, y ocurre mucho en la propia gente cuando se nos presenta al paciente, en que confunden angustia con depresión. Muchas veces le llaman depresión a un cuadro de ansiedad y al revés, a un cuadro de ansiedad lo tiñen como más bien desde estoy depresivo, doctor. Y cuando uno hace la anamnesis se da cuenta que no es una depresión, es un trastorno ansioso. Ahí la gran forma de diferenciar es que la angustia es una emoción que tiene que ver con el futuro. Cuando yo estoy angustiado, estoy preocupado. La angustia me mueve hacia el futuro, a lo que se viene y que yo no voy a ser capaz de controlar. Qué bueno. Muy bueno. Hay muy bueno. Amenaza de despido en la fábrica, me van a ascender, porque incluso puede ser un evento positivo. Claro. Me van a ascender, me van a mejorar el sueldo, pero no me siento capaz de manejar a esta gran cantidad de personas que van a quedar a mi cargo y me empiezo a angustiar, no duermo. Ahí el ciclo que se altera, principalmente el sueño, con el problema del insomnio-conciliación, porque estoy rumiando esto que se me viene y no estoy siendo capaz de controlar. Al revés, en la depresión miramos al pasado. Quedamos siempre pegados para atrás. Lo que no hice, la culpa porque hice algo mal. Siempre estoy en lo que dejé de hacer o lo que hice mal. La depresión es algo que me mueve hacia el pasado y como recién decía el doctor, no hay futuro. No. El futuro no lo veo. Mi preocupación no es tanto en el futuro, está en lo que dejé de hacer, que hice mal, me culpo mucho, hay mucha recriminación muchas veces en los cuadros depresivos. También tenemos mostrarles el tema de osteoporosis con el doctor Sergio Brantes. Hasta los 30 o 35 años, todos los ciudadanos van ganando por regla general hueso. Es decir, la cantidad de hueso formado es más que el hueso que se ha retirado para formar. Esa es la etapa de crecimiento. Y una vez que uno llega a los 30 o 35 años de en adelante empieza un declinar, porque la cantidad de hueso removido empieza a ser menor que mayor que la de hueso formado. Y eso es una tasa más o menos del 0,4% por año a partir de los 30 años. Y aquellos que hicieron más ejercicio, que se preocuparon de tener una dieta equilibrada, que tomaron leche si es que no habían contraindicaciones,
que tenían bastante vitamina D, alcanzan una masa ósea máxima en esa etapa más alta. Y este es el grupo que tiene menos riesgo de fracturarse más adelante en la vida, a menos que en algún momento aparezcan enfermedades que aceleren la pérdida de hueso. Entonces hay algunos hitos en la vida de todas las personas que marcan un cambio en la tendencia de pérdida de masa ósea. Uno de ellos, por ejemplo, es el advenimiento de la menopausia en las mujeres, que es mucho más intenso mientras más precoz, porque una vez que aparece el cese de la función gonadal en las mujeres, la mayoría de ellas va a pasar de una pérdida del 0,4 al 2,5% a interés compuesto, o sea, va perdiendo. Es muy importante el tratamiento de la osteoporosis, decir que calcio o se toma como leche o productos derivados o pastillas, vitamina D, que hoy día se sabe que son 800 unidades mínimas, importante para evitar las caídas y ayudar a la fractura, y ejercicio. Gracias. ¿Hay alguna tableta remedio para los huesos, los bifosfonatos? Nosotros tenemos los bisfosfonatos, es una familia de varios tipos de medicamentos que las diferencias que tienen entre ellos mayoritariamente tienen que ver con la forma de administrar, una vez a la semana, una vez al día, una vez al mes, una vez cada 3 meses o una vez al año. Y los costos van más o menos reflejando esas propiedades. Pero en general ellos tienen la misma eficacia comparada para prevenir fracturas si es que se cumplen igual. Y algunos de ellos, que viene garantizado el cumplimiento porque el depósito queda más tiempo en el cuerpo, ¿no es cierto?, exhiben mejores tasas de protección. Claro. Tú sabes que el bifosfonato es una de las áreas que más se ha avanzado en los últimos 20 o 25 años. Sí. Yo me acuerdo cuando partieron los bifosfonatos, que eran caros, y había que darlos todos los días. Claro, todos los días. Eso es lo que yo quería quería aprovechar de dar un pequeño resumen corto, que los bifosfonatos, el primero que salió como antirreabsortivo fue el alendronato el año 95, y de ahí han salido muchos más. Ahora, la adherencia, lo que estaba hablando el doctor Brante, es muy importante. Estos remedios, los bifosfonatos, para que sean eficientes, se tienen que consumir por lo menos, a lo menos el 70% de las dosis del año. O sea, no cabe ninguna duda que el paciente tratado después de la fractura, con medidas médicas, con tratamientos médicos, que es la vitamina D y el bifosfonato en este caso, le va mucho mejor que al paciente que omite el tratamiento, incluso que han tenido tratamientos apenas parciales. Así que no cabe duda que es muy importante. Y a continuación vamos a tocar el tema de diabetes y enfermedades periodontal por la doctora Verónica Araya, endocrinóloga, que también es un tema muy interesante. La diabetes es bien conocido que puede producir daños a nivel de la retina, del riñón, de las arterias, ¿ya? Pero no es tan tomado en cuenta el efecto que puede tener a nivel de las encías sobre todo, ¿ya? La periodontitis en el fondo es como una inflamación crónica que se produce en las encías, en el tejido de soporte del diente más específicamente, y que esto se debe a una infección crónica, ¿ya?, por las bacterias que están en la placa bacteriana. Un dentista cualquiera puede detectar esta periodontitis, ¿no es cierto? Sí. Por eso es importante, o sea, primero que nada que las personas tengan conciencia de que se puede producir este problema, y los primeros signos en el fondo son el sangrado de las encías, al cepillarse los dientes o por ejemplo al masticar una manzana que se ve que hay sangramiento, eso no es normal, ¿ya? Y eso son como las etapas iniciales, que es lo que se conoce como gingivitis, ¿ya? Pero esto si en el fondo no se corrige, no se trata, puede ir avanzando, ya puede aparecer ya una inflamación importante de las encías, mal aliento, y finalmente empiezan a soltarse las piezas dentarias, los dientes, y eso finalmente puede terminar en la pérdida de los dientes si es que no ha sido detectado y tratado oportunamente. Ahora, a veces esto no es tan fácil de detectar, o sea, si no se hace un examen dirigido por un especialista, ¿ya? Entonces, por eso, frente a estos signos del sangrado de las encías o mal aliento, la persona debería consultar idealmente a un periodoncista, que son los especialistas en tratar estos problemas, ¿ya? Y de esa forma, precozmente, en el fondo, tomar todas las medidas necesarias para que esto no pueda llegar a no pueda progresar y llegar ya a una etapa en que haya una pérdida definitiva de las piezas dentarias. Por ejemplo, ¿cómo lo estudias tú? Para que el público nuestro tenga una idea más o menos clara de cómo se llega al diagnóstico. Sí.
Bueno, el primer examen que se solicita es un examen de glicemia, que es la medición del azúcar en la sangre. ¿Ya? Una glicemia que está por sobre 126 miligramos por decilitro ya es una glicemia que está en el rango de diabetes. ¿Ya? Ahora uno debe confirmar con una segunda glicemia para ya en el fondo establecer en forma definitiva el diagnóstico de diabetes. Fíjate que es súper poco porque en el fondo son 2 mediciones de azúcar en sangre y que es un examen absolutamente rutina. Claro, es un examen que se toma en ayunas. Claro. Ahora, hay casos en que no alcanzan a tener estos 126 miligramos, que están por bajo esto, pero igual están sobre el rango de glicemia normal, que es hasta 100. ¿Ya? Yeah. Ahora, esos casos ya deberían estudiarse dirigidamente con el examen que muchos conocen, que es el de la curva de glucosa. ¿Cuál es la frecuencia, la incidencia que ustedes han visto en la población de periodontitis en diabético y en obeso? Bueno, o sea, en general la periodontitis hay que decir que es bastante frecuente en nuestro medio, en la población latina. O sea, estamos hablando en población general, puede llegar hasta alrededor de un 50%. ¿Tanto? Sí. Ahora, igual hay factores que pueden favorecer esto, como por ejemplo el hecho de fumar. O sea, el tabaquismo también es aparte de todos los problemas conocidos que puede provocar el cigarro a nivel respiratorio, también puede provocar o favorecer tener una periodontitis. Bueno, una vez más se ha pasado muy rápido este programa. Los invitamos a seguirnos viendo en el canal 13C y para continuar en este febrero con resúmenes de lo mejor visto y escogido por ustedes para que lo resumamos en este próximo capítulo. .13C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Presentaron Calidad de Vida.